Vamos a suponer entonces que nos dan una ecuación diferencial de este tipo, 2xb' más 32x igual a 0, que la resolvimos, ¿verdad? Es una ecuación con coeficientes constantes y ya llegamos a la solución. Entonces la solución es x de t es igual a menos 1 por el coseno menos 1/2 por el seno de ese ángulo, que es 4t. ¿Ok? Entonces hay una pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el tiempo para que la derivada alcance el valor de 2 raíz de 5? En un contexto esto podría ser un sistema más a resorte y que te estén preguntando que la velocidad del cuerpo alcance una sea de 2 raíz de 5. Y las unidades pueden ser metros sobre segundo, ¿verdad? O pies sobre segundo. Entonces, resolverla de esta manera sería derivar e igualar a 2 raíz de 5, pero acuérdate que teniendo la combinación coseno-seno se nos hace muy difícil. Entonces vamos a llevar a su forma alternativa y ahí lo vamos a poder trabajar más fácil. No te olvides de este recurso, es muy valioso cuando te hacen preguntas de análisis en una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, acuérdate cómo lo íbamos a hacer para la forma alternativa. Dibujas tu triangulito en donde el ángulo principal es phi, es un triángulo rectángulo. Uno de los catetos por definición se va a llamar C1, C2 y la hipotenusa va a ser la amplitud. Para mí, en este caso, C1 es el coeficiente de coseno y C2 es el coeficiente de seno. Entonces, vamos a decir que C1 vale menos 1 y que C2 vale menos 1/2. ¿Te fijas? Ahora no son iguales y de hecho ambas son negativas. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es calcular la amplitud. Entonces la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada, se me va a caer mi taponcito, de menos 1 al cuadrado más menos 1/2 al cuadrado. Ok, vamos haciendo eso, aquí nos va a quedar 1 más 1/4. Al sumar eso, muchachos, 4 y 1 son 5/4, ¿verdad? Entonces nos va a quedar la raíz de 5/4, que la puedes separar en el cociente de las raíces y te queda la raíz de 5 sobre 2 para tu amplitud. Entonces ya sabes que a lo más que sube en posición es a raíz de 5 sobre 2 y a lo más que baja es a menos raíz de 5 sobre 2. No te confundas, en la pregunta que nos hicieron es 2 raíz de 5 para la derivada, no para la original. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar el ángulo. Fíjate bien, lo que necesitas hacer primero es identificar en qué cuadrante lo vas a tener. Entonces pones tangente, seno y coseno. Vamos a ver el signo por definición, así es como lo vas viendo. Entonces tangente es opuesto sobre adyacente. Menos entre menos te va a dar más y la tangente va a ser positiva. Luego, el seno por definición es opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa siempre es negativa porque resulta de un elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces te va a dar negativo, el seno es negativo. Menos entre más, menos. Y luego el coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces el coseno es negativo dividido entre un positivo te va a dar. Entonces necesitas tangente positiva y los otros dos negativos, ¿te acuerdas? Todos somos trabajadores cristianos. Aquí todos positivos, seno positivo, tangente positiva. Entonces nos estaríamos ubicando, muchachones, en el tercer cuadrante. O sea, esto nos lleva al tercer cuadrante. Abusados con eso, ¿eh? Esto es muy importante. Tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque ahí la tangente es positiva y los otros dos son negativos. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo. Phi va a ser igual a arco tangente o tangente inversa del cateto opuesto, que vale menos 1, entre el cateto adyacente, que vale menos 1/2. ¿Por qué uso, te harás esa pregunta, ¿por qué uso tangente inversa y no uso seno inverso o coseno inverso? ¿Verdad? Mira, si uso seno inverso o coseno inverso voy a involucrar a la amplitud y es la hipotenusa que yo calculé. Entonces, si tengo un error aquí, voy a meter un error en el cálculo del ángulo. Entonces, prefiero trabajar con los datos ya dados. Entonces, esto nos va a quedar arco tangente de 2 y el arco tangente de 2, pones tu calculadora en radianes, bueno, y a mí me dio 1.1071, ¿verdad? Acuérdate que un radián más o menos son como 57 grados. Entonces, si tengo 1.1 radián, pues tengo 58 o 59 grados. ¿Dónde crees que va a caber eso? ¿Dónde crees que va a caer eso?
voy a tomar este gis de otro color y te voy a decir que los 50 y tantos grados estarían más o menos aquí, pero yo no los necesito ahí, los necesito en el tercer cuadrante. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es tomar un ángulo que tenga el mismo de referencia, pero que caiga en el tercer cuadrante. ¿Cuánto crees que le tengo que sumar? Le tengo que sumar exactamente pi radianes. Entonces, fíjate bien, repito, el ángulo phi original cayó aquí, en el primer cuadrante, pero yo identifiqué que debe de estar en el tercero. Acuérdate, también lo vimos en el video de trigonometría, que estos tendrían el mismo ángulo de referencia, nada más signos contrarios. Entonces, a ese ángulo que tengo ahí, le tengo que sumar pi radianes, de tal manera que phi, muchachos, va a ser igual a 1.1071 radianes más pi, que son 180 grados, ¿verdad? Acuérdate que ya trabajamos todo en radianes. Entonces, aquí es 3.14 más 1, haces la operación y te va a quedar 4.2487. Son radianes, no se deben escribir, pero te lo voy a poner por claridad. 4.2487. ¿Ok? Entonces ya tenemos el ángulo phi y ya tenemos la amplitud. Estamos listos para escribir nuestra ecuación, nuestra solución en forma alternativa. Espero que vayamos claros hasta ahorita. Entonces, con este ingrediente de aquí y con este ingrediente de aquí vamos a mezclar y nos va a quedar algo como esto. X de t es igual a la amplitud, que es raíz de 5 sobre 2, por el seno de la velocidad angular, muchachos, que esta siempre se mantiene, la copio de la original, 4t, más el ángulo de desplazamiento, ¿verdad? Que fue 4.2487. Yo te recomiendo que trabajes siempre con 4 decimales, redondeados o como tú quieras. Vamos haciendo espacio para contestar la pregunta original. Ya hicimos espacio, entonces copié mi solución en forma alternativa y vamos a tenerla de esta manera. ¿Recuerda la pregunta? La pregunta era el tiempo necesario para que la derivada tome el valor de 2 raíz de 5. Entonces, en vez de derivar, muchachones, la solución original, voy a derivar la solución en su forma alternativa. Entonces, al derivarla, fíjate, es constante por función. Entonces, aquí la derivé, la constante se hace a un ladito y se espera a ser multiplicada por la derivada de la función. Entonces, la derivada del seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo por la derivada de lo que está dentro. Tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces, la derivada de 4t es 4 y la derivada de una constante es 0. Entonces, este coeficiente no se habla con el argumento, más bien este coeficiente se habla con estos coeficientes de acá. Entonces, 4 entre 2 te queda 2 por raíz de 5. Entonces, aquí está la derivada y la voy a igualar, la derivada la voy a igualar a 2 raíz de 5. Entonces, me va a quedar que coseno de este argumento, 4.2487, es igual a 1. Por lo tanto, muchachos, el arco coseno, acuérdense bien cómo se hace desde especie. Arco coseno de 1 es igual a 4t más 4.2487. Arco coseno de 1, el coseno vale 1 en 0, en pi, bueno, en pi vale menos 1, ¿verdad? Ahí no lo vamos a tomar. Entonces es en 0, en 2pi, en 4pi, ¿ok? Entonces estos valores estarían siendo 0 para empezar, 2pi, 4pi y todos los valores pares de pi, ¿verdad? Entonces punto, punto, punto. Menos 4.2487 entre el 4 que pasa dividiendo. Y te quedaría que t es igual a esto. Si haces las operaciones, como nada más nos están pidiendo el tiempo para alcanzar esa, podemos dar el primero que no nos salga negativo. Cuando tomo 0 menos 4.2487, ya no, porque ya me dio negativo. Entonces descartamos esta posibilidad. Si tomo 2pi, 2pi es 6.28. Si a 6.28 le quitas 4, ahí sí vas a tener un tiempo, ¿no? Entonces vamos a decir que el primer tiempo va a ser 2pi menos 4.2487 dividido entre 4. Si haces esas operaciones, te debe de dar tu tiempo. A mí me dio, chécale a ver si estamos en lo mismo, 0.5086.2. Le voy a poner segundos por la naturaleza de mi problema, pero dependiendo del tuyo podrían ser minutos o cualquier otro momento. Ese es un tiempo. Si quieres calcular más, pues tomas
más elementos de aquí. Si le agregamos otra preguntita, por ejemplo, ¿cuántos ciclos completos cabrán en 10 segundos? Es decir, lo que esté oscilando, ¿cuántos ciclos completará en 10 segundos? Lo podemos sacar muy fácil de la forma alternativa, pero no necesariamente de acá. Aunque aquí nada más involucra la velocidad angular. Fíjate bien, tú sabes que un ciclo, involucra periodos. Entonces, el periodo es el ciclo normal de una función senoidal dividido entre la frecuencia angular, ¿verdad? En este caso, el periodo, que nos dice los segundos que tardan en hacer un ciclo, va a ser igual a 2pi entre 4. ¿Por qué, muchachos? Porque la frecuencia angular es 4. Entonces, el periodo es pi medios. Acuérdate que estos son segundos por cada ciclo, es decir, se tarda pi medios segundos en completar un ciclo. Entonces, lo único que haces es una pequeña regla de 3 y dices, si en pi medios segundos hace un ciclo completo, entonces en 10 segundos, que es lo que nos están preguntando, ¿cuánto completará? ¿Verdad? Y entonces la respuesta que me está dando a mí es 6.3662 ciclos en 10 segundos. Yo te invito, está muy revelador cuando lo ves gráficamente, yo te invito a que grafiques esta función y te fijes en 10 segundos y le cuentes cuántas veces se completa un ciclo, y van a ser poquitas más de 6. Ahí lo tienes.